Los barcos, esas increíbles y enormes invenciones del ser humano, sin duda son maravillosos e imponentes. Sin embargo, al ser construidos y manejados por humanos, los accidentes conocidos como naufragios no son acontecimientos extraños. Y claro, el más famoso de la historia, conocido por todo el mundo, es el famoso hundimiento del Titanic. Hoy veremos 10 naufragios más trágicos que el Titanic. Antes de iniciar con esta brutal lista, te invito a dejar tu like y a suscribirte. Ahora sí, empecemos. Top 10. El desastre del Banner, un coloso en peligro. El 24 de febrero de 2020, el carguero gigante Banner, que se encontraba navegando en las aguas de Calley, sufrió un grave incidente que marcaría un capítulo oscuro en la historia de la navegación. A las 2:09 p.m., el barco se inclinó pesadamente hacia estribor, generando momentos de angustia tanto en la tripulación como en los equipos de rescate. En medio de la crisis, los valientes miembros de la tripulación lograron mantener el barco a flote el tiempo suficiente para que los equipos de rescate pudieran intervenir. A bordo había una carga monumental de 3.500 toneladas de combustible y 270.000 toneladas de mineral de hierro. A pesar de los esfuerzos por salvar el navío, se descubrió que la reparación era imposible. La única opción viable era dejar que el Banner se hundiera, sellando así su destino en las profundidades del mar. Top 9. La tragedia del Atlantic, un naufragio devastador. El 20 de marzo de 1873, el Atlantic zarpó desde el puerto de Liverpool para realizar su 19º viaje rumbo a la ciudad de Nueva York, llevando a 957 personas a bordo, de las cuales 833 eran pasajeros, según cifras proporcionadas por las autoridades canadienses. Durante el viaje, el capitán decidió hacer una escala en Halifax para cargar 7 toneladas de carbón. El 31 de marzo, al acercarse a Halifax, el barco permaneció en el puente hasta la medianoche. Sin embargo, el Atlantic atravesaba una tempestad a una velocidad de 9 nudos con una visibilidad fuertemente reducida y el mar muy agitado. A las 2 de la madrugada del 1 de abril de 1873, el Atlantic golpeó una roca sumergida a 50 metros de la isla Meagher. Los botes salvavidas fueron arrojados al agua por la tripulación, pero se hundieron junto con la cubierta. De las 957 personas a bordo, solo sobrevivió un joven. Esta tragedia fue la peor catástrofe en el Atlántico Norte en términos de víctimas civiles. Top 8. El colapso del buque de carga Moll Comfort. En julio de 2013, el buque de carga Moll Comfort zarpó de Singapur con una carga descomunal de 4.382 contenedores del tamaño completo y 7.041 más pequeños con destino a Arabia Saudita. Sin embargo, la distribución de la carga resultó desequilibrada, lo que provocó que el barco comenzara a inclinarse peligrosamente hacia un lado. A pesar de los esfuerzos de la tripulación por estabilizarlo, la situación se volvió insostenible. El estrés en el casco aumentó hasta que no pudo soportar el peso y comenzó a quebrarse por la mitad. Afortunadamente, la tripulación pudo evacuar a tiempo, pero de la enorme embarcación carguera no quedaron ni indicios. Top 7. La tragedia del Estonia, un naufragio devastador. El desastre en la historia ocurrió el 28 de septiembre de 1994 a la 1 de la mañana. El ferry Estonia se encontraba atravesando el mar Báltico camino a Estocolmo, llevando a 989 pasajeros a bordo, además de su tripulación. Se estimó que llegaría a Estocolmo aproximadamente a las 9:30 de la mañana. Las condiciones atmosféricas eran duras, con un viento de 15 a 20 y olas de gran altura. Se informó que algunas olas medían más de 15 metros y había rachas de viento de más de 65 millas por hora. La causa directa del accidente fue un fallo en los cierres del habilitado de pruebas, que se rompió ante la presión del oleaje. El agua comenzó a filtrarse, destabilizando el barco y desencadenando una cadena catastrófica de acontecimientos que llevaron al hundimiento del Estonia, dejando un total de 852 muertos. Top 6. La colisión del buque de carga Crater, un desastre en el muelle. En imágenes capturadas por la cámara de vigilancia, aparece de repente un gigante buque de carga dirigiéndose directamente hacia un barco en el muelle. La colisión es inminente. El carguero choca contra el barco y lo aplasta como una lata de refresco. Esta colisión ocurrió debido a que el carguero intentó pasar demasiado cerca del barco de pasajeros. El girol, que ató su parte trasera, se enganchó en los botes salvavidas de un barco que pasaba. Afortunadamente nadie resultó herido, pero los daños fueron enormes. Top 5. El trágico naufragio del Toyamaru.
El Toyamaru, un transbordador de tren construido por el gobierno japonés, medía 118.7 metros de longitud y tenía capacidad para 1.128 pasajeros y 120 tripulantes. Este buque, que contaba con un avanzado equipo de radar, era utilizado por el emperador para sus viajes. Sin embargo, el 26 de septiembre de 1954, el Toyamaru sufrió un accidente devastador. Partió de Ahomorichi con rumbo a Hakodate, pero una feroz tormenta sorprendió a todos. El capitán, tras evaluar el mal tiempo, decidió esperar en el puerto. Sin embargo, al despejarse el clima, zarpó a las 18:40 horas. Poco después, cuando el barco se acercaba al puerto, el tifón reapareció con vientos feroces. El capitán ordenó bajar el ancla, pero las condiciones eran adversas y el ancla no logró sostenerse. El agua inundó la sala de máquinas, lo que provocó la detención de la máquina de vapor. Sin control, el Toyamaru se hundió a cientos de metros de la costa, dejando solo 150 sobrevivientes de los 1.300 pasajeros a bordo. Top 4. El trágico naufragio de la Emperatriz de Irlanda. La Emperatriz de Irlanda, oficialmente conocida como Ireland, fue un transatlántico construido en 1905. Este elegante barco, diseñado por el arquitecto naval Francis Elgar, tenía una capacidad para 1.500 pasajeros y contaba con lujosos conmemorados y amplias bibliotecas. Sin embargo, el 28 de marzo de 1914, mientras realizaba su viaje número 96, se encontró en una densa niebla en el río San Lorenzo. El capitán no pudo avistar el carguero noruego Storm y la colisión fue inevitable. El impacto causó daños irreparables. El agua comenzó a inundar el barco, que se hundió en apenas 14 minutos. De las 1.012 personas a bordo, muchos murieron de hipotermia, ya que pocos botes salvavidas fueron lanzados con éxito. Top 3. Doña Paz, el trágico naufragio que conmovió al mundo. El Doña Paz era un ferry de construcción japonesa utilizado como transporte de pasajeros desde mediados de los 80. Realizaba su ruta 2 veces por semana. En la mañana del 20 de diciembre de 1987, se disponía a partir del puerto Tacloban y esperaba llegar a su destino unas 20 horas después. Oficialmente contaba con 1.583 pasajeros registrados y 58 tripulantes, pero la lista oficial no reflejaba la realidad. Por ejemplo, los niños menores de 4 años no pagaban billetes y no estaban incluidos en la lista. Investigaciones posteriores revelaron que aproximadamente 1.000 menores viajaban en el barco. Además, parte de un regimiento del ejército viajaba gratis y tampoco estaba en el manifiesto. Los cálculos posteriores a la tragedia indicaron que el Doña Paz navegaba con más de 4.000 personas a bordo. Los pocos sobrevivientes atestiguaron que el ferry iba sobrecargado. En los escasos camarotes disponibles se apiñaban familias enteras y los pasillos y todas las cubiertas estaban atestadas de hombres, mujeres y niños que esperaban pasar las navidades con sus seres queridos en Manila. Sin embargo, el sobrepeso no fue considerado como una causa del accidente. Aproximadamente a las 22 horas, un fuerte golpe seguido de una explosión despertó a los pasajeros. El Doña Paz chocó con un barco petrolero cargado con 8.000 barriles de gasolina y queroseno. Una ola de fuego invadió el ferry, provocando el pánico entre los pasajeros, quienes en ningún momento recibieron instrucciones por parte de la tripulación. En cuestión de medio minuto, las llamas habían envuelto a ambos buques. Top 2. El Titanic del Oriente, la tragedia del Texin. El Texin, conocido como el Titanic del Oriente, era una embarcación china de 50 metros de longitud y 10 metros de manga, diseñada para transportar 1.600 pasajeros y 200 tripulantes. Este lujoso barco zarpó el 6 de febrero de 1822 desde el puerto de Amoy hacia Batavia, actual Yakarta, Indonesia, llevando a bordo inmigrantes chinos y valiosos artículos de porcelana. El capitán, buscando un atajo, decidió navegar por el estrecho de Gaspar. Sin embargo, el plan fracasó cuando el barco encalló en un arrecife. A la mañana siguiente, el Texin se hundió, dejando un trágico escenario. Cuando un barco inglés pasó por el estrecho, se encontró con la devastadora escena de un naufragio, sumando así más de 1.000 vidas perdidas en esta tragedia. Top 1. El trágico naufragio del Gustloff, una noche de terror. Era una gris mañana de 1945 cuando el 30 de enero el barco Gustloff soltó las amarras. Las temperaturas eran de 10 grados centígrados bajo cero y la nieve caía sobre la superficie congelada del mar. Los fuertes vientos soplaban con furia aproximadamente a las 21:15.
Los pasajeros dormían sin saber que un barco soviético se encontraba a solo 500 metros. El capitán del barco soviético dio la orden de disparar 4 torpedos que tardarían unos 25 segundos en alcanzar su blanco. Se dispararon uno por uno. 3 de ellos, con nombres emblemáticos, impactaron en menos de 2 minutos. El Gustav recibió 3 golpes laterales. El primero, del torpedo llamado Madre Patria, impactó en la proa, por debajo de la línea de flotación. El segundo, líder de la flota, golpeó la sección media, donde se encontraban muchos jóvenes auxiliares de la marina. El tercero, pueblo soviético, impactó justo delante de la sala de máquinas. El buque se inclinó a un costado, luego se enderezó, pero en cuestión de un minuto empezó a hundirse. Este trágico naufragio se convirtió en el peor de la historia, con alrededor de 9.400 víctimas. Todos estos desgarradores naufragios nos muestran el hecho de que el ser humano aún no ha logrado dominar o enfrentar por completo la poderosa fuerza de la naturaleza, a pesar de que hemos construido barcos desde que descubrimos que algunos objetos flotan en el agua. Antes de despedirnos, te invito a dejar tu grandioso like y a suscribirte al canal para mucho más contenido de calidad como este. Y no te olvides de dejar tu comentario. ¡Hasta la próxima!